dedican al estudio de las medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares está mencionado en el Código de Procedimiento Penal, libro quinto, título 1. ¿Ya? Está referido en el artículo 221, la finalidad y alcance. Son tres finalidades que tienen las medidas cautelares: la libertad personal, los derechos y garantías reconocidos a toda persona mediante la Constitución Política del Estado. También una de las finalidades es que las normas que autorizan las medidas restrictivas, autorizadas por resolución judicial, deben ser sí o sí por resolución judicial. Tampoco se dice, no se podrá restringir la libertad del imputado para garantizar el resarcimiento del daño civil, el pago de costas o multas. Esta parte se refiere a la medida cautelar de carácter real. ¿Ya? En el artículo 222 del Código de Procedimiento Penal habla del carácter y dice son dos tipos de medidas cautelares, una de carácter personal y otra de carácter real. ¿Ya? El de carácter personal se aplican con criterio restrictivo y se ejecuta de manera que perjudique lo menos posible a la reputación de los afectados, tanto del imputado como de la víctima. La medida cautelar de carácter real son previstas en el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque como es real, es todos los bienes muebles, inmuebles y demás. ¿Ya? La medida cautelar de carácter personal están relacionadas en el artículo, primero en el 223, dice la presentación espontánea. Cuando existe una denuncia y una persona sabe que está tal vez mencionado en ese tipo de denuncia y esa persona también sabe que no tiene relación con ese delito, entonces lo más idóneo y lo más correcto es que se presente ante el fiscal voluntariamente y preste su declaración. Y la citación en el artículo 224. Mediante la citación se le cita al imputado y se le da una determinada fecha y hora para que él pueda brindar su declaración. Pero si no lo hace, sin justificativo, puede ser el justificativo médico, no se aceptan justificativos laborales, solamente justificativo médico, entonces se le puede declarar rebelde y por lo tanto se libra el mandamiento de aprehensión. En el artículo 225 dice el arresto, y cuando no sea posible individualizar a los autores, partícipes o testigos, se dispone el arresto. ¿Con qué finalidad? Que no se obstaculice la investigación, que si en caso hay muchos autores, no se comuniquen entre ellos, entonces el fiscal determina el arresto de los que han participado en un determinado delito. El artículo 226 dice la aprehensión por la fiscalía. El fiscal tiene plena facultad de poder determinar la aprehensión de la persona que está implicada en un delito, pero para hacer esto tiene que haber suficientes indicios de que esta persona ha sido autor o está implicado en algún tipo de delito. También se menciona en el artículo 230 la flagrancia. La flagrancia es cuando cualquier tipo de persona ha incurrido en un delito y ha sido encontrado cometiendo el delito. Puede ser, en la flagrancia están también facultados cualquier persona que puede detenerlo, el policía, el fiscal. El artículo 231 es la incomunicación. Eso se refiere cuando existe el imputado, no puede comunicarse, digamos, especialmente con la víctima o con los que han participado en un tipo de delito. El artículo 232, improcedencia a la detención preventiva. Existen requisitos para la improcedencia a la detención preventiva. Es cuando no existen suficientes indicios que ha sido partícipe de un delito, o en todo caso que en la audiencia se puede dar que él presenta todas las garantías que él se va a someter al delito, presenta domicilio, presenta garantes, trabajo,
y otros requisitos más, entonces se puede argumentar el procedimiento de detención preventiva y se puede ir a una tal vez a una salida alternativa. El artículo 234, el peligro de fuga. Entonces, cuando existe peligro de fuga, el fiscal sí o sí determina la aprehensión del imputado. Estas son unas breves imágenes, son las consecuencias por infringir la ley. Arriba podemos ver cuando una persona agrede a otra y le quita la vida. La consecuencia es esta, que lo aprenden y al final es detenido o entra a la cárcel. Ya, bueno, también existen las medidas cautelares de carácter real, como habíamos mencionado, está en el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal y dice que sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el artículo 90 del Código Penal, son dispuestas a petición de parte para garantizar la reparación del daño y los perjuicios y el pago de costas y multas. Entonces, las medidas cautelares de carácter real, la parte afectada tiene que pedir mediante memorial al señor fiscal que se pueda proceder a la anotación preventiva o en todo caso al embargo para resarcir el daño causado. También todos los bienes propios del imputado pueden ser dispuestos directamente por el fiscal, dependiendo, especialmente en la 1008, ¿verdad? Lo incautan y ya no tienen para poder nuevamente recuperar sus bienes, es todo un trámite. Los derechos del imputado es conocer los cargos formulados en su contra, comunicarse su detención en forma inmediata, abstenerse de declarar o hacerlo con su abogado defensor. Aquí son todos los derechos que tiene el imputado. Y acá estamos viendo algunas imágenes sobre lo que es la víctima. Acá es la agresión psicológica a un funcionario. Acá está el acoso. Y acá cómo se siente la persona agredida. Y a veces, muchas veces las mujeres no se sienten con la seguridad de poder denunciar todo este tipo de agresiones. Los tipos de víctimas son tipos de víctimas no participantes, familiares colectivos especialmente vulnerables, las simbólicas y las falsas víctimas. Esas son las denuncias que se hacen de las personas que no han sufrido ningún tipo de daño, pero por hacer daño a otra persona hacen denuncias falsas. Eso sería todo. Uno es la medida cautelar de carácter personal. En el punto 2 tenemos las medidas cautelares de carácter real. Son dos tipos de medidas cautelares. Lo que a nosotros nos interesa es la medida cautelar de carácter personal, ¿no? Donde vamos a realizar un simulacro hoy, donde tenemos que tocar los puntos, quiénes componen la medida cautelar. ¿No ven? En primer punto vamos a tener a un juez instructor. En el punto 2 vamos a tener al fiscal, a la víctima y al abogado de la patrocinante. En este otro lado tenemos al imputado y al abogado de la defensa. Este es nuestro punto que vamos a tocar hoy día. ¿Ven? Para realizar nuestra audiencia de medida cautelar, primero va a llegar al juez instructor la medida cautelar. Después tenemos al fiscal. El fiscal, su función es acusar. Esta es la parte acusatoria. Aquí el imputado con su abogado defensor. ¿Ven? Esos son nuestros tres puntos que vamos a tocar hoy día. Entonces nos acomodaremos como es. ¿Quién va a ser el juez en este simulacro? ¿Yo en inglés, por favor? ¿Quién va a ser el juez? Ya, pase, compañero. ¿Quién va a ser el fiscal? Ya. La víctima
el abogado de la defensa. Aquí, imputado, vete a este lado y tú vas a ser su abogado. Yo soy la imputada. No, pues cómo va. Ya. Ya. Los demás tienen que salir, por favor, a tomar asiento. Esta es nuestra posición que debemos tocar en la audiencia de medida cautelar. Están viendo la forma en que tienen que tomar sus lugares. El fiscal, la víctima, el abogado del acusador, patrocinante. Aquí el imputado y el abogado. Pueden tener 2 abogados si quieren o pueden tener 3. Ya es decisión de ustedes. Aquí vamos a tener un secretario. Pásenme, por favor. Una silla. ¿El secretario quién va a ser? ¿O secretaria? Ya, pasa. Más al lecho. Muy cerca de la puerta. Ya. ¿El auxiliar? ¿Quién va a ser el auxiliar? Pase, por favor. Este es nuestro modelo práctico que tenemos que realizar en nuestra audiencia de medida cautelar. Van a ser un grupo de 15, ¿no? 8 van a hacer el juicio oral y los otros 7 van a hacer la medida cautelar. Así al final se va a poder evaluar a los 2 grupos, ¿no ven? Que solo van a ser 1 de 15. Esta es nuestra posición. ¿Qué es la función del juez? ¿Qué tiene que hacer el juez en una medida cautelar? Díganme ustedes. Tienen la palabra. El juez abre la sesión. No. Abre la sesión para que las partes se No. pronuncien. ¿Quién entra en primer lugar a la medida cautelar? La víctima. No, entra el primero, el que entra a la medida cautelar es la auxiliar, donde sale afuera y anuncia y dice audiencia de medidas cautelares en el proceso penal seguido por el Ministerio Público Mamani contra Quispe, digamos. ¿No ve? Anuncia, 3 veces anuncia, 3 veces, bien clarito. Audiencia de medidas cautelares en el proceso penal seguido por el Ministerio Público Mamani contra Quispe. Ha anunciado y todas las partes ingresan y toman sus posiciones. El fiscal, la víctima, el abogado, puede tener si quiere otro abogado más, y el imputado y el abogado del imputado. Esas son las posiciones. Han entrado y la secretaria baja aquí. Baja. Aquí. ¿Qué hace la secretaria? Tomo nota de todo lo que se está ventilando. No. Tomas los nombres de las partes que están presentes en la audiencia. Quiénes se han presentado y quiénes no han sido presentados en la audiencia. Quiénes están presentes. ¿Ya? Entonces, para que ya empiece la audiencia, la juez te va a preguntar, te va a decir, señorita secretaria, sírvase informar si las partes han sido debidamente notificadas y se encuentran en sala. ¿Qué les respondes? Yo sí, señora juez, las partes sí se encuentran en sala y han sido notificadas. Se encuentran en sala, las partes han sido debidamente notificadas, se encuentra la fiscal de materia, Susana Mamani, la víctima, acompañada de su abogado defensor, que se llamará la víctima, todo eso tomas aquí. ¿No ve? Sí, También se encuentra el imputado, acompañado de su abogado, con sus nombres ya detallados, ¿no ve? Empiezas a caminar, no te puedes quedar ahí postrado, ¿no ves? Empiezas a caminar, ¿ya? Esa es la posición que uno debe tomar, ¿no ve? ¿Hasta ahí me han entendido? Ya. Luego, ¿quién empieza la audiencia? ¿Qué dice el juez?
No se pronuncia, no se pronuncia todavía. La juez tiene que instalar la audiencia, pues. Ya te ha informado que las partes han sido debidamente notificadas y se encuentran en sala. ¿Qué dices? Después de verificar que todas las partes están presentes, voy a instalar la audiencia. ¿Cómo vas a instalar la audiencia? Mando la palabra al fiscal. Entonces, instalas la audiencia. Dices, sin haber encontrado ningún indicio de restricción de nadie, vamos a instalar la audiencia de medida cautelar. Tiene la palabra el fiscal de materia. Siempre le tienes que dar la palabra al fiscal de materia primero. Así tiene que ir. ¿Ya? Ese es. Entonces le das la palabra al fiscal de materia. Luego al abogado de la defensa. Luego recién pasas y le das la palabra al abogado del imputado. ¿No ve? Así sucesivamente. ¿No ve? Después de haber avanzado, haber escuchado al fiscal, a la víctima, a los abogados, le das la palabra primero siempre a la víctima, para que ella pueda argumentar lo que ha ocurrido ese día. Ella ya puede decir, llorar, gritar, decir, este me ha violado, este me ha hecho tantas cosas, o sea, puede saltar, incluso quererle golpear a ella, ¿eh? A él, al imputado. Pero el imputado también se puede levantar, como ya le vas a ceder la palabra, el imputado se va a levantar y va a argumentar sus declaraciones. Va a decir, no señora juez, te va a decir a vos. Esto no era una violación, era de mutuo acuerdo. Y la otra sigue gritando y diciendo, no, me has violado, abusivo, ¿qué le dirá, no? Eso. Nada más tienen que hacer. Ahora, lo que tiene que hacer el fiscal y el abogado, según el Código de Procedimiento Penal, todas las leyes que tú quieras, empiezas a fundamentar. No puedes hablar cualquier cosa de tu cosecha propia de vos. Tienes que fundamentar. Señor juez, es esto, pero siempre utilizando el código. En el caso de violación, ¿cuál sería cómo concluiríamos el simulacro? Con la resolución de juez. Puede ser que es con la sentencia, ¿verdad? Tenemos que ver si después ahí va a sacar la resolución y él va a ver si, dependiendo cómo ha argumentado la defensa, cómo ha argumentado la parte de la fiscal y demás. Doctorita, una pregunta. En la audiencia de medidas cautelares, ¿hay sentencia o resolución de, por ejemplo, aprehensión de la No, en las medidas cautelares solamente hay la resolución para la aprehensión o cualquier otro tipo de medida cautelar. ¿Y ese instante se da, doctora? Sí. Al finalizar la audiencia. Finalizar la audiencia. Sí. ¿Qué artículo del Código de Procedimiento Penal diría, digamos, que tiene que ser en el momento? Está, ahorita no tengo al detalle, pero hay un artículo referido a todo lo que es el juicio oral. Ahí están todas las etapas del juicio oral. Entonces, como la etapa preparatoria, qué tiempo dura, digamos, no son los 6 meses, se puede prolongar hasta los 9 meses. Entonces, ahí está todo lo que... Por eso es que de todos los abogados debemos dormir con los códigos, tenemos que saberlo así al detalle para poder, llegado el momento, argumentar lo que tenemos que saber. Entonces, una preguntita, ¿la labor del fiscal ha entendido, la participante? ¿Qué labor cumple? La función es fundamental, ¿verdad? Porque la acusadora, y además que la fiscal es la que hace la imputación, si se va a coger algún procedimiento, el fiscal, ¿verdad? Claro, a solución de la víctima, ¿verdad? Es de esa manera. Y la defensa también... Sí, el fundamento de la defensa con el código. Siempre de acuerdo al código de investigación, ¿verdad?
Entonces, siempre tienes que argumentar, siempre, algunas veces tiene una fallita, digamos, el fiscal, especialmente la imputación y demás, hay fallas, porque con tanta carga procesal, los fiscales se equivocan en la redacción y a veces colocan otro nombre y demás. Entonces, cuando son defectos de forma, son subsanables, pero a veces ya lo hacen, es demasiado y puedes fundamentar y puedes desvirtuar, ¿verdad? Es dependiente, porque tienes que leer al detalle todo lo que es el expediente, el cuaderno de investigación. ¿Hay un orden en argumentar entre el fiscal y el abogado? ¿Primero siempre es el fiscal o primero siempre es el abogado? El fiscal no tiene la palabra. El fiscal tiene la palabra y después ya usted tiene la palabra como abogado de la defensa. ¿Alguna pregunta tal vez al doctor también? Doctora, en caso de que ambas partes, tanto el imputado como la víctima, sean menores de edad, ¿tienen que estar presentes la Defensoría de Niña, Niña, Adolescente en ambos lugares? No, solamente en la parte acusadora. No pueden estar. Y se reserva el derecho del código niña, niño, adolescente. Es reservado ya El niño no puede estar, o la niña o el niño no puede estar presente en la audiencia. Entonces tendría que Solo estar... tiene que estar su representante, que llegaría a ser la madre, o puede ser quien estará a cargo como tutor del menor. El funcionario Está el abogado de la defensoría. aquí también. Aquí está. hasta los 16 años nomás. A partir Depende los 16, de qué caso realicen el simulacro. De acuerdo al número del código niño, niña, adolescente, a partir de los 14 años ya son imputables. Sí. 14 años. Ya. Entonces, Ahora, todo esto me han entendido. Sí. Entonces vamos a instalar la audiencia.